En una noche gélida en medio del desierto, Stewart encontró a una criatura herida, desplomada en la nieve. No era un animal, ni un hombre, era un pie grande. Contra toda lógica, decidió ayudar. Al amanecer, 40 imponentes pies grandes rodearon su cabaña en silencio, cubriéndolo por completo. Lo que siguió fue un encuentro que demostró que la compasión puede granjearse el respeto de lo desconocido. Stewart tenía 52 años, un hombre acostumbrado a los duros inviernos y a las largas noches de soledad. Vivía en una pequeña cabaña de troncos en lo profundo del desierto canadiense, a kilómetros del pueblo más cercano. Sus días eran sencillos: cortar leña, revisar trampas, hervir agua y mantener el fuego encendido. El aislamiento era intenso, pero había aprendido a soportarlo. Tras una vida llena de reveses, esta vida tranquila y difícil era todo lo que le quedaba. Aquel invierno había sido más frío que la mayoría. La nieve se acumulaba contra las paredes de la cabaña y el viento aullaba entre los árboles con una voz propia. Stewart estaba sentado cerca del fuego, con las manos ásperas y llenas de cicatrices por años de trabajo, mirando las llamas mientras la tormenta sacudía las contraventanas. Entonces, entre el rugido del viento, un sonido llegó hasta él. Al principio pensó que solo era el cambio de dirección de la tormenta. Pero al aguzar el oído, lo escuchó de nuevo, esta vez más fuerte. No era el sonido de un animal. Era un grito. El sonido tenía un extraño tono humano. Era profundo, quebrado y lleno de dolor. Subía y bajaba de una forma que le oprimió el pecho. Por un momento se dijo a sí mismo que solo era el bosque gastándole una broma. Había oído a los búhos llorar como niños y a los zorros aullar en la noche, pero esto era diferente. El sonido volvió, resonando entre la nieve y los árboles. Desesperado, herido, casi como alguien implorando ayuda. Stewart se quedó paralizado junto al fuego, escuchando la tormenta y esa voz inquietante fuera de su cabaña. Stewart permaneció rígido en su silla, con cada músculo tenso. Los gritos de afuera se hicieron más agudos, rompiendo el aullido de la tormenta. Llegaron en ráfagas, cargadas de dolor, y se acercaban. Sintió un nudo en el pecho al alcanzar el pestillo de la puerta, pero retiró la mano rápidamente. Se puso de pie, caminó hacia la puerta y la cerró con llave. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Se repetía que estaría más seguro dentro. El desierto estaba lleno de peligros, y este parecía demasiado cercano. ¿Y si era una trampa? ¿Y si algo lo esperaba afuera, esperando a que saliera? Los gritos volvieron a surgir, más fuertes, más desesperados. Atravesaba la tormenta como una voz que imploraba su último aliento. Stewart apretó las manos contra la mesa, con los nudillos blancos. Intentó ignorarlos, pero cada sonido tenía un peso que lo atormentaba. Había conocido el sufrimiento. Había visto animales atrapados, hombres destrozados por la pérdida. Esto era lo mismo. Algo afuera tenía una necesidad terrible. El miedo luchó contra su conciencia, y finalmente la conciencia venció. Con un suspiro profundo, Stewart abrió la puerta. La nieve azotaba con fuerza, golpeándole el rostro. Allí, entre la nieve acumulada, a pocos pasos de su cabaña, yacía una figura enorme. Pelaje oscuro, hombros anchos y un pecho que se elevaba débilmente con cada respiración. La sangre teñía la nieve a su alrededor. Un gigante líder de pie grande, herido y arrastrándose hacia adelante. Stewart contempló el cuerpo descomunal en la nieve. El pecho de la criatura se agitaba con respiraciones superficiales, su pelaje enmarañado con sangre. Era demasiado grande para que él pudiera levantarlo. Ni siquiera en su juventud habría podido cargar algo de semejante tamaño. Corrió adentro, tomó una vieja manta de lana y regresó a la puerta. Arrodillado en la nieve, metió la manta bajo el cuerpo del gigante. El peso casi le rompe la espalda, pero lentamente, pie a pie, lo arrastró hacia la cabaña. Cada tirón dejaba profundas marcas en la nieve, vetas rojas donde la sangre se había derramado. El pie grande gimió, pero no opuso resistencia. Sus ojos, oscuros y pesados, se encontraron con los suyos por un breve instante. No había ira en ellos, solo agotamiento. En el umbral de la cabaña, Stewart se detuvo para recuperar el aliento. Luego tomó una taza de hojalata, la llenó de agua y se la acercó a la boca de la criatura. El Bigfoot bebió con avidez y luego se desplomó de nuevo, apenas consciente. Stewart arrancó tiras de una camisa vieja y las presionó contra la herida en su pierna.
El sangrado disminuyó, aunque la herida era profunda. Ató la tela con fuerza, trabajando con las manos temblando de miedo y frío. Con esfuerzo, la criatura se incorporó, apoyándose pesadamente contra la pared. Paso a paso, cojeó hacia adentro y se desplomó cerca del fuego. La cabaña, antes silenciosa, ahora albergaba dos almas, un hombre y un gigante herido. Dentro de la cabaña, Stewart trabajó con rapidez. Puso una olla de agua al fuego hasta que hirvió. De una pequeña caja de madera, sacó las pocas provisiones que le quedaban, hierbas secas, tiras de tela y una aguja vieja. Sus manos eran firmes, pero su corazón latía con fuerza. La criatura yacía en el suelo, respirando con dificultad, con un pulso lento y pesado. La herida era profunda, la sangre empapaba el áspero vendaje. Stewart presionó un paño limpio contra la herida y luego vertió agua hirviendo sobre las tiras para limpiar la carne. El olor a sangre mezclado con vapor llenaba la cabaña. De vez en cuando, Stewart miraba su rifle apoyado contra la pared. Lo mantenía a mano. No sabía si era un error. Salvar a un animal era una cosa, pero esto no era un animal. Era una bestia de tamaño descomunal, algo cuya existencia pocos hombres creerían. Sin embargo, el Bigfoot no hizo ningún movimiento hostil. Solo se movía de vez en cuando, dejando escapar un leve gemido, para luego volver a sumirse en el silencio. Cerró los ojos como si confiara en él o como si no le quedaran fuerzas para resistir. Hora tras hora, Stewart trabajó. Hirvió más agua, cambió los vendajes y añadió hierbas para detener la hemorragia. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro de la cabaña solo se oía el crepitar de la leña y la respiración superficial de la criatura. Al amanecer, la hemorragia disminuyó. El pecho gigante aún subía y bajaba. Había sobrevivido la noche porque Stewart se negó a dejarlo morir. Cuando la luz del amanecer se filtró por las grietas de la pared de la cabaña, la criatura se agitó. Sus ojos se abrieron lentamente, pesados y apagados. Stewart llenó una taza de hojalata y se la ofreció. El Bigfoot alzó la cabeza y bebió, el agua derramándose sobre su pelaje. No profirió ninguna amenaza, solo un sonido bajo y cansado. Stewart colocó una tira de pescado seco cerca del fuego. El Bigfoot la olfateó y luego extendió una mano enorme. Sus dedos eran largos, ásperos y llenos de cicatrices. Comió despacio, masticando cada trozo como si recuperara fuerzas con cada bocado. Por primera vez, Stewart tuvo la oportunidad de observarlo de cerca. La criatura era descomunal, con hombros tan anchos como el marco de la puerta y brazos gruesos y musculosos, incluso estando débil. En su pecho y espalda lucía viejas cicatrices, de las que deja un ser que ha sobrevivido a muchas batallas. Su rostro mostraba una extraña mezcla de humano y bestia. Tenía la frente prominente, la nariz ancha, pero sus ojos oscuros y profundos ocultaban algo más. No era furia descontrolada, ni locura, sino comprensión. Stewart se dio cuenta de que no se trataba de un vagabundo cualquiera. Era un líder, una criatura a la que otros debían seguir. La fuerza, las cicatrices y la silenciosa autoridad se lo confirmaban. Entre ellos no intercambiaron palabras, pero algo fluyó en el silencio. El Bigfoot había aceptado su ayuda, y Stewart, contra todo pronóstico, empezó a sentir algo parecido al respeto. Un vínculo había comenzado, frágil, pero real. Al mediodía, Stewart salió a buscar leña. La tormenta había amainado, dejando el bosque cubierto de nieve profunda. El aire era denso y quieto, pero algo se sentía diferente. Al agacharse para recoger un tronco, un sonido sordo resonó entre los árboles. Un gruñido profundo y prolongado, nada parecido al de un lobo o un oso. Stewart se quedó paralizado, escudriñando con la mirada la línea de árboles. Nada se movía, pero el sonido lo oprimió como una advertencia. Corrió de vuelta a la cabaña, con los brazos cargados de leña. Entonces se oyó otro sonido, un golpe seco, madera contra madera. Resonó una vez, y luego otra, desde otra dirección. El corazón le latía con fuerza. Había oído hablar de golpes en los árboles antes de que los cazadores los mencionaran en susurros, señales de comunicación del pie grande. La nieve alrededor de su cabaña confirmaba el resto. Enormes huellas rodeaban el claro. Cada huella era ancha y profunda, mucho mayor que la bota de cualquier hombre. No eran de la criatura herida que se encontraba dentro.
Eran recientes. Al atardecer, Stewart divisó movimiento entre los árboles. Figuras altas que se deslizaban de un tronco a otro, sombras que no pertenecían al viento. La verdad lo inundó de golpe. Su cabaña ya no estaba sola en el bosque. El líder herido que se encontraba dentro no había sido olvidado. Toda una tribu lo observaba. Esa noche, cuando el fuego se extinguía, Stewart notó que la criatura se movía. El pie grande cambió su peso, apoyó una mano en el suelo y se incorporó lentamente. Su respiración aún era pesada, pero la fuerza había regresado a su enorme cuerpo. Stewart observó en silencio, sin saber qué sucedería después. El pie grande no representaba una amenaza. En lugar de eso, alzó la cabeza, se giró hacia la ventana y dejó escapar un gruñido bajo y firme. El sonido no era de dolor, sino de propósito. Hizo un gesto con un brazo, señalando hacia el bosque. Otro gruñido le siguió, esta vez más largo, con un tono que subía y bajaba como un llamado que flotaba en el aire. A Stewart se le oprimió el pecho. No se extendía con ira, sino para comunicarse. Los gritos que había oído la noche anterior ahora tenían sentido. No se trataba de un vagabundo, de un solitario errante. Era un líder, herido y aislado de los suyos. Stewart se aferró al borde de la mesa, dividido entre el miedo y la admiración. Había salvado la vida no solo de una bestia, sino del líder de un pueblo oculto en el bosque. La tribu de afuera no rondaba por casualidad. Estaban esperando a su líder. Por un instante, los ojos del Bigfoot encontraron a sus guardianes. En esa mirada, sintió reconocimiento. Sabía que le había salvado la vida. También sabía que su gente estaba cerca. La cabaña de Stewart ya no le pertenecía solo a él. Se había convertido en el punto de encuentro de dos mundos. Se acercó a la ventana y se quedó paralizado. De entre los árboles, surgieron unas figuras enormes, una tras otra. Altas, corpulentas y silenciosas. Caminaron hacia el claro con pasos medidos. La luz del fuego dejaba entrever su pelaje, su imponente tamaño eclipsaba a cualquier hombre. No eran 2 ni 3. Eran docenas. Stewart las contó lo mejor que pudo, pero los números se le difuminaban. Al final, al menos 40 estaban de pie en la nieve. Se movían sin hacer ruido, formando un amplio círculo alrededor de la cabaña. Ninguno habló, ninguno atacó. El silencio era más denso que la tormenta exterior. Stewart apretó con fuerza el rifle. Se sintió más pequeño que nunca. Contra tantos, el arma era inútil. Lo sabía. Aún así, lo sostuvo no por desafío, sino por instinto. En ese instante, la naturaleza salvaje pareció cerrarse sobre él. Estaba rodeado no de animales, sino de un pueblo oculto del mundo. La puerta de la cabaña crujió cuando el líder herido se puso en pie. Su enorme figura se apoyó contra la pared, sosteniendo su peso con un brazo. Con pasos lentos y pesados, se dirigió hacia la puerta. Stewart se hizo a un lado, con el rifle en la mano, observando cada movimiento con cautela e incredulidad. El líder salió al frío aire nocturno. El círculo de figuras imponentes que rodeaba la cabaña permaneció inmóvil. Se quedaron como estatuas, su aliento condensando el vaho en el aire helado. Entonces, en perfecto silencio, inclinaron la cabeza. Docenas de gigantes se inclinaron al unísono, con la mirada fija en el líder y en el hombre que la había salvado. A Stewart se le cortó la respiración. Había esperado un ataque, tal vez la destrucción, pero lo que tenía ante sí era reverencia, no ira. Una de las figuras dio un paso al frente. Era una mujer, más pequeña que las demás, pero aún más alta que cualquier hombre. Llevaba un bulto envuelto en hojas y lo colocó con delicadeza en el umbral de la cabaña. Dentro del bulto había comida, bayas, carne ahumada y raíces. Un regalo, sencillo e inconfundible. El líder miró a Stewart, luego a su tribu. Ni un gruñido, ni un rugido, solo silencio. Y, sin embargo, el significado era claro. No habían venido a buscar venganza. No habían venido a reclamar una vida. Habían venido a honrar al hombre que les había dado una segunda oportunidad. Por primera vez en años, Stewart sintió algo desconocido en el pecho. Respeto. No solo el suyo, sino también el de ellos. Amaneció en silencio. La tormenta había amainado y una luz pálida se extendía por el bosque. Stewart salió, sus botas hundiéndose en la nieve fresca. El claro estaba vacío.
No quedaban figuras imponentes, ni rastro de respiraciones agitadas ni de cuerpos que se movían. Solo las huellas contaban la historia. Docenas de ellas, profundas y anchas, rodeaban la cabaña antes de perderse entre los árboles. Cada huella era prueba de lo sucedido. Sin embargo, el viento ya las estaba borrando, como si la naturaleza misma quisiera ocultar el recuerdo. Stuart se quedó inmóvil, con el rifle colgando suelto a su lado. El silencio era más denso que la noche anterior. Intentó ordenar sus pensamientos, pero daban vueltas sin cesar. Había alimentado a 2 crías, salvado a un líder y se había enfrentado a toda una tribu. Y allí estaba, vivo, con solo unas huellas que se desvanecían para recordárselo. Sabía que nadie le creería. Ni la gente del pueblo, ni los hombres de los campamentos madereros. Se reirían, lo descartarían, lo llamarían un cuento inventado por un viejo solitario en el bosque. Pero Stuart ahora entendía algo. A veces la compasión significaba más que la supervivencia. Podía granjearse el respeto de lo desconocido.